Oye, chicos, ¿me escuchan? Sí, Ok, ¿se oye bien? Ok, vamos a iniciar la clase número 5 de este curso de mecha y rechazo. El tema que vamos a tratar hoy es el lenguaje de las mechas. Es una clase un poco corta, entonces el contenido será el lenguaje de las mechas, grupo de las velas y el significado de las mechas. Trataremos básicamente tres contenidos. El lenguaje de las mechas. Se debe tener en cuenta el cierre de la vela y su relación con el máximo en una vela alcista y con el mínimo en una vela bajista. Lo explicaremos ahorita más adelante, por lo pronto tendremos el concepto. Al ver los gráficos se debe afinar el ojo trazando una línea imaginaria en la mitad de la vela, entre el máximo y el mínimo. Entonces, ahorita Alfredo, ¿cómo se come eso? Las velas las dividimos en cuatro grupos. Y lo que vieron en la clase pasada, vimos la vela en un nivel de soporte y resistencia. Entonces entraremos a más detalle lo que es la reacción al alza y la reacción a la baja. Y la vela cuando está entre niveles que nos vamos en continuidad. Entonces, haremos un poquitico más acerca de la continuación alcista y la continuación bajista, dando continuidad a la clase número 4. Entonces, si nosotros hacemos una regresión al alza, inicialmente la vela la vamos a dividir, como comentamos al inicio de la parte teórica, la vamos a dividir imaginariamente por el 50%, o sea, la mitad del cuerpo de la vela. No vamos a buscar una regla y vamos a ponernos a medir en el gráfico, sino a través del tiempo vamos a ir afinando el ojo y vamos mirando cuál es la mitad de una vela. Entonces, si nosotros vamos a hacer una reacción al sitio, estamos en un soporte, estamos en un nivel de soporte, nosotros vamos a esperar que la vela cierre por arriba del soporte. Y vamos a esperar que por lo menos el 50% del cuerpo cierre por arriba. Si cierra menos, mucho mejor, porque significa que hubo más rechazo. Entre mayor mecha, más rechazo tuvo. Entre menos cuerpo, el rechazo también es mucho mayor. Cuando vamos a hacer reversiones. Caso contrario, cuando vamos a hacer continuidad. Entonces, cuando la apertura o el cierre de una vela cierra por arriba del 50%, o sea, la mitad de su cuerpo, tiene una alta probabilidad de que se produzca una reversión alcista. El cuerpo de la vela nos indica la dirección hacia donde se quiere dirigir el precio. Entonces, nosotros tenemos un cuerpo y tenemos una mecha. Entonces, tenemos un nivel que también va a ser nuestro punto de referencia con relación al 50% del cuerpo de la vela. Aquí no tenemos cuerpo, aquí tampoco tenemos cuerpo. Son unas doy. Entonces, este cuerpo nos va a indicar hacia dónde se quiere dirigir el movimiento. Entonces, venimos de un movimiento, de un retroceso bajista, movimiento principal alcista. Retroceso bajista, vamos a continuar alcista. Nos aparece una de estas cuatro velas que nos está dando rechazo, nos está cumpliendo con un 50% como mínimo, preferiblemente por arriba de un nivel. Como estamos aquí en continuar al alza, entonces el nivel sería un soporte. Y si tenemos que el movimiento alcista es una tendencia fuerte y el retroceso es un retroceso débil, preferiblemente que las velas sean pequeñas o que haya velas entremezcladas entre rojas y verdes. Eso nos da a entender que el movimiento secundario, en este caso un retroceso bajista, es débil y nos da mayor confiabilidad de meter una operación en continuidad alcista. Ahora, en caso contrario, si tenemos una reversión a la baja, la apertura y el cierre de la vela cierra por debajo del 50%, que ya es el lado inverso de su cuerpo. Tiene una alta probabilidad que se produzca una reversión bajista. El cuerpo de la vela igual nos indica hacia dónde se quiere dirigir el precio. Entonces, tenemos mecha en la parte superior, cuerpo en la parte inferior. Entonces, la parte inferior, que está el cuerpo, no quiere decir que
el sentido al que se quiere ir el precio sería hacia la baja. Entonces, igual, tenemos una resistencia a un nivel, preferiblemente que el precio cierre por debajo del nivel. Y entre más grande sea la mecha, el rechazo es mayor. Entre menor sea el cuerpo, mayor fuerza tiene el movimiento en reversión. ¿Ya? Vamos a terminar con lo que ya conocen la dinámica. Terminamos la clase y al final hacemos preguntas y respuestas de si tenemos alguna sugerencia, alguna duda o quiere que aclare alguna parte de lo que se vio. Entonces, hacemos la aclaración al final. Continuamos. Tenemos la continuación alcista. Aquí las velas cierran por arriba de la mitad del 50% del cuerpo. El cierre de la vela debe estar lo más cerca posible de su máximo. Entonces, línea imaginaria, como les comenté, no vamos a utilizar la regla, sino simplemente el ojo, todo es visual, ya a través del tiempo vamos memorizando y midiendo el cuerpo de las velas y su relación entre cuerpo y mecha y la mitad de la vela como tal. Entonces, ¿qué buscamos aquí en una continuidad? Para los que veo que en el grupo hay algunos que esperan continuidad. Vamos a mirar que el cuerpo de la vela cierre por arriba del 50% cuando vamos en un movimiento alcista. Recordemos que la vela abre aquí en un movimiento alcista y cierra en la parte superior. Entonces necesitamos que la parte superior cierre el cuerpo de la vela, porque si se cierra por debajo del 50 es una vela débil. Hay que tener cuidado con ella al momento de operar continuidad. Entonces aquí, a pesar de que tenemos mecha en la parte superior y mecha en la parte inferior, esto algunos conocen como vela de inyección, algunos le llaman un trompo. Entonces, aquí tenemos una mecha que tiene un cuerpo mayor al tamaño de la mecha, también cerró por arriba. Y aquí tenemos una mecha que no tiene, perdón, una vela que no tiene mecha en ninguno de los dos extremos. Entonces, de estas tres velas, la que tiene mayor probabilidad en forma, siempre recuerdo que una cosa es la forma de la vela y otra cosa es la formación. En forma de la vela, en teoría, de estas tres velas, la más fuerte sería esta, la Moroboso, ya que no tiene mecha en la parte superior, que tiene su máximo y su mínimo, es el mismo punto. Entonces, siempre que si vamos en este caso, un movimiento alcista, si la vela cierra sin mecha en la parte superior, o sea, su cierre que está sin mecha, es mucho mejor, mayor confiabilidad para meter una continuidad. Si tiene mecha, siempre buscamos que la mecha sea lo mínimo posible. Si encontramos que la mecha está por debajo del 50%, el cuerpo es más pequeño con relación a la mecha, hay que tener cuidado porque posiblemente la vela quede atrapada dentro de la mecha o puede que se nos devuelva. Toca el nivel aquí. Recordemos que la vela es un nivel simple. Toca aquí en los primeros 30 segundos y se nos devuelve con fuerza. O no lo deja pasar y queda aquí una vela verde, pero de menor tamaño. Se queda una vela atrapada dentro de la vela mayor, que en este caso sería esta vela primera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en el momento de operar con mecha. Y los que van a operar continuidad, preferiblemente que las velas cierren sin mecha o que cierren con una mecha, puede ser por aquí o por aquí. Entre más pequeña la mecha, mucho mejor. Se va a dar mayor confiabilidad de que la continuidad va a seguir siempre y cuando tenga un movimiento secundario fuerte y te encuentres lejos de un nivel. Digamos, si nos encontramos cerca de un nivel, es preferible no trabajar continuidad. Ahora, en sentido contrario, cuando tenemos una continuación bajita, aquí las velas van a cerrar por debajo del 50%. Y el cierre debe estar lo más cerca posible de su mínimo. Entonces tenemos que aquí es lo máximo, el punto máximo, aquí tenemos el punto mínimo. Entonces, el punto máximo aquí, en esta vela que no tiene mecha, que es lo preferible para operar continuidad. Aquí tenemos una mecha y aquí tenemos mecha en ambos sentidos. ¿Ya? Esta mecha, en teoría, es más fuerte que esta. En teoría, hay que ver la formación interna de la vela. Tengo que mirar más esta vela internamente si comprador es vendedor. Porque el significado de que una vela que haya quedado roja, esta vela, en algunos libros
o en canales lo va a encontrar como una vela de continuidad y no siempre es continuidad. Dentro de esta formación de esta vela, los compradores hicieron mayor presión y, por ejemplo, la vela se estaba formando por aquí y los vendedores hicieron este estiramiento que uno llama latigazo y me dio el precio aquí por tratar de tocar un nivel. En los últimos 4 o 5 segundos hizo un esfuerzo excesivo. Entonces, eso no es fuerza verdadera, eso es una fuerza de desesperación o una debilidad del precio por llegar a un nivel que todo el precio siempre está buscando objetivo. Entonces, nosotros debemos detectar cuál es el nivel objetivo al que quiere llegar la vela. Entonces, yo le recalco, si la vela está en retroceso, nosotros vamos a entrar en una continuidad bajista, nosotros no vamos a apoyar con mecha. Tenemos que saber hasta dónde le permitimos nosotros llegar a esa vela en retroceso. Si no sabemos, nosotros miramos cuando la vela se detiene y luego nos impulsa hacia abajo. Nosotros podemos trazar una línea aquí para mirar hacia atrás del lado izquierdo qué está haciendo que esa vela no avance y qué está haciendo que esa vela se retroceda. El significado de las mechas. Los cuerpos significan impulso y las mechas significan retroceso del precio. Algo elemental, pero de pronto no lo tengan claro, algunos de pronto que son nuevos en el trading. Así como se mueve el mercado de fractal, así como el movimiento en estructura tiene impulso, retroceso, impulso, retroceso. Una mecha como tal también internamente, recordemos que todo lo podemos ver en temporales menores, en 5 segundos, 15 segundos, 10 segundos, 30 segundos. Entonces, ocurren también movimientos de alcista y bajista, alcista y bajista, o sea, impulso y retroceso. Entonces, este cuerpo de la vela sería el impulso, mirándolo como una estructura de mercado. Aquí el precio llegó hasta aquí, pero en la clase 3, creo que fue en la que vimos los empujes de la vela. Aquí entra una fuerza contraria, que son los bajistas, y hacen que esta vela, que en su momento llegó hasta aquí, sea retrocedida por la fuerza contraria, en este caso de los bajistas, o en su caso vendedores. Entonces la vela inició, llegó hasta aquí, entró presión bajista, retrocedió el precio, esto es lo que conocemos con nosotros como mecha. Y este sería el retroceso de la vela. Y es lo que tenemos que vamos a tener en cuenta ahora que explique un poquitico más de detalle cómo interpretamos esta parte del cuerpo y esta parte de la mecha cuando vayamos a ingresar a una operación. Entonces, en caso contrario, tenemos el cuerpo de la vela, que es el impulso, y la mecha, que es el retroceso de ese movimiento. En el macro, en el micro lo veríamos con velas contrarias, si nos fuéramos a una temporalidad menor. Entonces la vela llegó hasta aquí, no pudo seguir avanzando, encontró resistencia por parte de los compradores. Los compradores hicieron presión y lograron retroceder el precio hasta aquí, hasta este nivel. Entonces, esta retracción que se generó aquí se representa como mecha y es lo que viene representando el retroceso de la vela, que es por donde nosotros estamos ingresando a la operación. Siempre les recomiendo ingresar preferiblemente en las mechas, aquí en mecha, o en su defecto, en el cuerpo de la vela. ¿Ya? Pero no les recomiendo ingresar en la mitad de los cuerpos de la vela, porque si la vela se nos devuelve más allá, podemos perder la operación. ¿Ya? Entonces, preferiblemente ingresar la operación en la apertura de vela o en los retrocesos. Aquí, como vamos en un movimiento alcista, la vela inició aquí, no tenemos mecha superior, tenemos mecha inferior. Entonces, aquí tendremos que tener la entrada aquí, en su defecto está aquí. Pero si tuviéramos mecha aquí, preferiblemente entrar en la mecha o en la apertura de la vela. Como en la parte superior no tenemos mecha, lo ideal es ingresar en la apertura de vela. Si esta vela ya se formó y no nos está dando retroceso, no aconsejo ingresar la operación por aquí o por aquí, porque a veces la vela toca un nivel fuerte y en el último segundo se nos devuelve. A veces
Tuve 45, 50 segundos ganando la operación y el último segundo se me devolvió con fuerza, porque tocó un nivel y se nos devolvió. Entonces es mejor tomar el punto más alto posible para asegurar la operación. Cuando metemos un monto de $1 no duele casi, pero si mete una operación de 20, 30, $40 por un mal punto de entrada y por unos cuantos pips, esa entrada duele. Los rangos de las velas, los rangos de precio con relación al cuerpo. Algunos llaman volumen al cuerpo de las velas, pero para mí es un mal concepto porque el volumen son las transacciones que se hicieron durante un periodo de tiempo. Y el rango del precio es la distancia entre el precio de apertura y el precio de cierre. O sea, cuánto recorrió entre el precio inicial y el precio de final. Entonces mucha gente dice, no, que es una vela de volumen, es una vela con poco volumen. Cuando hay una vela grande llaman vela de volumen. Cuando ven una vela pequeña llaman vela con poco volumen. Realmente es rango del precio. El volumen cuando hacen aquí un indicador que llaman el indicador de volumen, que tiene que ver con las transacciones en el periodo. Entonces, cuando la vela es larga hubo mayor transacción, cuando la vela es corta hubo menos transacción. Entonces, el volumen en relación a las transacciones, no al tamaño de la vela. El tamaño de la vela se da con el rango del precio y tiene que ver con cuánto inició esa divisa y en cuánto cerró su precio en ese periodo de tiempo. Mientras más largo es el cuerpo de la vela, más intensa es la presión de compra, o sea, mayor presión alcista, o en venta, presión bajita. Yo les aconsejo siempre, sobre todo los que operan en continuidad, no operen en doji, no se compliquen operar en doji. El IQ Option tiene algo que de pronto no tiene de pronto otros bloques como Binomo, que no dan delay. Entonces, IQ no da mucho delay, entonces a veces nosotros operamos y nos coge un mal punto, a veces a favor, a veces en contra, y casi siempre nos lo da en contra. Entonces, si nosotros sabemos que IQ nos da mal punto de entrada y adicional a eso operamos en velas con cuerpos pequeños, la diferencia entre el punto de apertura y el cierre va a ser pequeño, va a ser muy corto. Entonces, ¿para qué nos vamos a complicar en velas con cuerpos demasiado cortos? Para entonces la vela se convierte en verde, roja, y nosotros estamos mirando la parte superior, que se está corriendo el tiempo y la vela está ahí verde, roja. Entonces estamos en la operación que llamamos apretanalga, esperando que la operación se cierre a favor de nosotros. O cardíaca, busquemos operaciones donde consigamos continuidades con velas grandes de gran tamaño. Eso nos va a dar un margen suficiente para que la vela se desarrolle en un minuto. Recordemos que nosotros operamos operaciones turbo y son operaciones demasiado cortas. Como son demasiado cortas, tenemos que buscar que el precio se aleje lo más posible de nuestro punto de apertura, siempre. Si nosotros vemos pequeñas velas para que vamos a ingresar ahí, busquemos otro par, o si no, esperemos un tiempo que si el mercado se mejore. No tenemos afán de operar. Yo les digo, siempre les recalco, hagamos operaciones de calidad, no de cantidad. ¿No? Aquí no es una competencia el que más operaciones haga. Vamos a hacer 20 operaciones, yo soy mejor que tú porque yo hago 20 y tú haces 3. Pues si tú haces 20 de $1 y yo hago 3 de $5, pues yo como es con plata, no con operaciones. Me llena el bolsillo es la plata, no las operaciones. Entonces, yo no hago nada con que tú hagas 20 operaciones y yo hago 5 de $5. Para mí es más provechoso y me desgasto menos mentalmente. Entonces, esa es una de las recomendaciones que desde el inicio de este curso le he recalcado. Velas de rango estrecho. Por el contrario, indica un poco movimiento de precio y representa consolidación. Nosotros veamos que el precio está en un micro rango y hay velas que no llegan a... Recordemos que los rangos siempre por lo general van en cesar. Sube, baja, sube, baja. Si nosotros vemos que el movimiento llegó arriba y no ha llegado al mínimo y se devolvió antes y después llegó y tampoco se devolvió, no ingresemos a ese tipo de mercado. Y si las velas son velas grandes, pequeñas, medianas y tienen mechas hacia arriba y hacia abajo, menos todavía. ¿Para qué nos vamos a complicar descifrar un tipo de mercado de eso? Sabemos que podemos encontrar un mercado con mayor probabilidad de ingresar y ganar una operación. ¿Qué tipo de mercado debemos ser a la otra persona o aquellos que hagan forex? Nosotros con operación turbo a 1 minuto, 30 segundos, no vamos a complicar este tipo de mercado. Yo en particular no lo hago. Miremos las mechas con relación al cuerpo. Para ir sacando conclusión de lo que vimos ahorita con el 50% del cuerpo de la vela. Si la mecha es pequeña, lo más probable, todo lo que yo digo aquí es teoría, ¿ya? A veces se da, a veces no se da, dependiendo del contexto del mercado, ¿ya?
Entonces nosotros por eso tenemos que estar atentos en el precio actual, el mercado actual, cómo se desarrolla. Si la mecha es pequeña, lo más probable es que la próxima vela salga otra mecha para continuar el retroceso. Recordemos, aquí tenemos impulso, retroceso, impulso. Entonces son retrocesos las mechas y el cuerpo de impulso. Entonces, a veces cuando la mecha es muy pequeña, el retroceso no se completó todo con relación al movimiento interno, ¿ya? Del movimiento alcista. Entonces, termina el retroceso con otra mecha en la vela siguiente y después que viene el cuerpo. Entonces, por eso nosotros siempre, por lo general, hay que esperar un pequeño retroceso. Si no lo da, retrocede despacio, sube con fuerza, retrocede despacio, ingresamos y nos vamos a favor del movimiento. Si la vela nos baja despacio, sube con fuerza y retrocede con fuerza después, no ingresamos, porque hay fuerza en ambos sentidos, tanto a la alza como a la baja. Si esa vela en el inicio bajó despacio, pero subió con fuerza y volvió a bajar, pero esta vez no despacio, sino con fuerza, posiblemente esta mecha de aquí activó el movimiento hacia la baja. De pronto la primera vez llegó hasta aquí, cuando la segunda que retrocedió lo hizo más arriba y retrocedió con fuerza, es mejor de ingresar aquí, porque posiblemente vayamos a perder esta operación. Ahora, si nosotros tenemos una mecha grande con relación al cuerpo, o sea, nos superó el 50%, la teoría dice que se ingresa al cierre de vela, yo no lo hago, porque esta vela aquí me está mostrando debilidad. Recordemos que lo que le dije, una vela alcista, nosotros tenemos que mirar que el cierre de la vela y el máximo estén lo más cerca posible. Aquí este máximo de la vela está súper alejado con relación a perdón, el máximo de la vela está muy lejos con relación al cierre de la vela. Entonces aquí hay una distancia demasiado larga, quiere decir que hubo bastante presión bajista. Inclusive el cuerpo es más pequeño que el tamaño de la mecha. Si yo tengo un movimiento fuerte y estoy respaldado por varias velas verdes consecutivas de buen volumen, que son un volumen en promedio iguales, el tamaño de las velas es promedio igual, y no veo que las velas van perdiendo fuerza, que son velas cada vez más pequeñas y teniendo rechazos en la parte de arriba, yo podría de pronto, y veo que el nivel está aquí, tengo un nivel que está muy lejos, y tengo espacio suficiente, podría yo ingresar esta vela, o sea, esta operación, buscando que por lo menos esta vela me rellene esta mecha. Como siempre le digo, el mercado siempre tiende a rellenar espacio, sea en estructura de mercado o sea en mecha. Entonces, si nosotros tenemos un movimiento fuerte, hay posibilidad de que salga alguna vela tratando de rellenar este espacio aquí de la mecha. Entonces, espero un retroceso, por lo menos a la mitad del cuerpo de la vela, y me voy a la alza buscando la continuidad. Así me quedé doy aquí y me la gano en el punto, y la cojo en la mecha, me la gano en el punto de entrada, no me importa si aquí me quedó con cuerpo o me quedó de color green. Con mi punto de entrada yo ganaré esa operación. Ahora, si tenemos una vela en que en la parte inferior no me está dando mecha, en este caso tenemos una vela de rechazo, que son las velas que comienzan de un color y terminan del color contrario. Esta vela comenzó alcista, de color verde, llegó a su punto de apertura y siguió bajando, por eso cambia de color, y la mecha no está abajo, sino está del lado contrario, del lado arriba. Entonces, si yo veo que esta vela inició alcista, llegó a su punto de apertura, me cambió de color, siguió bajando y terminó sin mecha al alza, me da a entender que aquí hay bastante fuerza bajista. Entonces, ¿yo qué hago? Como tengo presión alcista aquí, inicial, que fue, la vela inicialmente empezó alcista, yo espero que esta vela inicie, llegue por lo menos al 50% del cuerpo de la vela anterior, veo fuerza bajista y me voy a la baja. Si yo veo que esta vela inicia con demasiada fuerza y me llega por aquí, inclusive me rompe el mínimo de aquí, con demasiada fuerza no ingreso, porque ya me invalidó la lógica tendencial, que es un mínimo y un máximo más bajo, pues no ingreso, dejo pasar la operación. Entonces aquí tenemos una vela de rechazo, vela que inicia con un color y termina cerrando el color contrario. El precio del cuerpo, el precio de la vela hace que cambie de color.
Bueno, chicos, básicamente eso es lo que quería explicar el día de hoy. Si tienen alguna duda, pueden hacerla por el chat o a través de abriendo el micrófono y me preguntan y con mucho gusto le contesto antes de que se cierre el Zoom. Si no hay preguntas, terminamos la clase de aquí. Si hay preguntas, con mucho gusto. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Profe, una consulta. La clase de hoy está perfecto y hay muchas veces que, bueno, hablo personalmente, eh, creo que todavía me falta entender los niveles fuertes, ¿no? Porque en la última vela roja que usted como mencionaba, a veces giran. Entonces creo que nosotros, o al menos yo no alcanzo a mirar los niveles fuertes porque viene con una fuerza bajista, pero giran. Entonces, en eso creo que estoy fallando también, profe. En algún momento los niveles fuertes, me imagino que va a haber una clase de eso. Ok, sí, voy a dar un tema. Se va a llamar los niveles de rechazo o niveles de mecha, como estamos hablando sobre mecha. Pero igual aplica para cualquier tipo de nivel, sea con cuerpo o sea con cierre de mecha. ¿Cómo no sabemos nosotros si un nivel va a ser fuerte? Yo en lo personal, a través de mi experiencia, casi siempre te dicen, no, que toque el nivel una vez, que te lo toque dos veces, que te lo toque tres veces, entre más toque tenga, más fuerte es el nivel. Si este nivel tiene un solo toque, es un nivel simple, es un nivel que puede ser roto con facilidad. Para mí es un nivel fuerte a partir de dos toques. Si el precio ha tocado dos veces, para mí ya se convierte en un nivel fuerte, igual con la mecha. Si yo tengo un nivel de mecha aquí y tengo otra mecha aquí, ya para mí ese es un nivel fuerte porque tiene mecha, tiene dos mechas. Entonces, en un cuerpo, en un nivel, tenemos un nivel aquí, en este caso de resistencia, y aquí el precio me tocó una vez, me volvió a tocar otra vez, ya para mí se convierte en un nivel fuerte. Cuando yo espero aquí, yo tengo que ver que la vela que me llegue a ese nivel, cuando la vela me toca aquí el nivel, perdón, si la vela por segunda vez, por tercera vez me toca aquí, despacio, y me rechaza con fuerza al baja, y otra vez el retroceso es débil al nivel. Y veo este movimiento, esto es fuerza, 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 esto es retroceso débil, 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 débil. Llegó al nivel, esto es fuerza. Si me lo hace así, yo ingreso a la baja, ¿ya? Entonces, más que haya dos niveles, haya tres toques, cuatro toques, a mí lo que me garantiza o me respalda de que yo pueda ingresar esa operación en retroceso es viendo la formación de la vela cuando me toca el nivel, viendo que la vela me la toque con despacio y me rechace con fuerza, despacio, me rechaza con fuerza. Yo ahí ingreso a la operación. Entonces yo tengo aquí un toque, y aquí me hizo un segundo toque, pero un tercer toque. Y el tercer toque de qué va a depender de la fuerza con que me toque el precio o la debilidad, preferiblemente como voy en reversión, tengo que buscar que el nivel cuando lo toque sea débil y me rechace con fuerza. Ahora, otra cosa que yo tengo en cuenta para saber si el nivel es fuerte o es débil, lo hago en base a esto.
¿Qué también puede guiarse uno para saber si el nivel va a ser fuerte o va a respetar o no? O es débil. Por el recorrido. Si tú ves que la vela aquí, cuando tocó, hizo un movimiento bajista bastante recorrido y después subió y el recorrido es mayor al anterior, volvió y subió, este nivel aquí es fuerte. ¿Por qué? Porque el recorrido fue más amplio por la distancia. Y adicional a eso, la distancia entre toque y toque. Este toque aquí, con relación a este toque acá, el primer toque, la distancia es menor que este tercer toque entre el segundo y el tercero. Adicional, esta distancia de aquí a aquí es más pequeña que la distancia entre el segundo y el tercer toque. Este recorrido es más largo. Entonces, como tengo que la distancia de aquí, del segundo al tercer toque es mayor que del primero al segundo, y tengo que la distancia del retroceso es más profundo, del segundo al tercero, me da más confiabilidad de que este punto aquí va a ser más fuerte. Y si a eso le sumo el precio es rechazado con fuerza en ese nivel, tengo una posibilidad de un 90-95% de que esa operación se gane. Correcto. ¿Quedó claro la explicación? Sí, profe, muchas gracias. Si la vela es bajita y termina con mecha pequeña, pero tiene fuerza bajita, recomienda continuidad. Si tiene fuerza bajita y terminó la vela bajita, me está diciendo que la vela, dibujemos la vela. Yo tengo esta vela aquí, pero una vela a mí no me dice nada. Tengo que mirar la vela completa con el contexto. Una simple vela no te da información relevante. Una vela tenga validez, tiene que ser mirada completamente a través del contexto, pero sola es algo aislado. Entonces necesito mirar qué tengo atrás. Yo tengo una vela aquí y tengo otra vela acá. Yo tengo dos velas que me están respaldando el movimiento. Y aquí tengo un momentum, pues tengo velas de gran volumen, de gran tamaño. Yo aquí perfectamente puedo esperar que la próxima vela me inicie aquí, subo un poquitico, por lo menos hasta aquí, espero el retroceso con fuerza y la agarro aquí en la mecha. Me iría en continuidad, ingresando la presión aquí, o como por lo pronto aquí lo máximo, en la apertura de la vela, esperando que me rellene lo que le dije ahorita. Recordemos que las mechas, el precio siempre tiende a rellenar los espacios. Entonces aquí posiblemente me rellene este espacio. Aquí tengo dos movimientos bajistas. Ahora, si yo tengo, que aquí no tengo movimiento bajista y también me encuentro en un nivel, yo no opero. Si yo aquí tengo un nivel, aquí tengo un soporte y el precio me rechazó aquí, yo tengo espacio muy poco aquí. Y si la vela me inicia hacia la baja, posiblemente cuando me toque aquí me va a rechazar hacia la alza. Y esta vela me va a quedar verde. Yo no ingreso. Pero si yo no tengo nivel aquí y el nivel mío está por acá abajo, yo tengo espacio suficiente para operar por lo menos el relleno de la vela, de esta vela. Pero si yo tengo en un nivel, yo no opero. Y menos si la vela me toca, primero me sale bajita y después alcista. Yo para poder irme en continuidad, primero necesito que la vela salga del sentido contrario. En este caso, salga alcista, rechace con fuerza y me voy a favor del movimiento. Porque si la vela me sale bajita y me rechaza hacia la alza, estoy operando en contra del movimiento principal. Y es lo que muchas veces hace. Es la vela inicia aquí, baja e ingresa en la operación. Toca este nivel aquí, que ya lo tocó aquí, fue rechazado con esta vela, con esta mecha, perdón. Va a hacer lo mismo, posiblemente haga lo mismo. Se nos devuelve y perdemos la operación. Entonces nos queda una mecha aquí. Aquí nos queda una mecha. Con un cuerpo verde. Entonces perdemos. ¿Y por qué perdimos? Aquí hay presión alcista. Recordemos la presión de las mechas. ¿En dónde? En este nivel. Entonces, la vela inició roja, tocó el nivel y se devolvió con fuerza. Me cambió el color de la vela.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos sobre nivel y esto ocurre con mucha frecuencia. Y lo que estamos haciendo esto, debemos eliminar esta mala práctica. Si nosotros nos encontramos con un nivel lejos y tenemos bastante momento, o sea, tenemos velas que nos respaldan este movimiento, hagámosle sin miedo. Si nos sale bajita, alcita, y el movimiento hacia el alza es débil y rechaza con fuerza, vamos a buscar este relleno. Sin miedo. ¿Se puede perder la operación, Alfredo? Sí, pero yo te aseguro que de 10 posiblemente ganaremos 8. Ya tenemos un 80%, o un 85, 90%. Eso es bastante para meter una operación en binarias. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Ya el Zoom se va a acabar. Creo que quedan como 2 minutos. Sí, profe, ahí en ese ejemplo que puso, entonces la otra vela que se espera tiene que ser primero alcista, esperar el retroceso, luego que regrese y volver a entrar en el punto. Correcto. Si yo voy a la baja, yo siempre esperaré que la vela comience hacia arriba, despacio, y me rechace con fuerza a la baja. Suba despacio y ahí ingreso a la operación. Cuando ella baje con fuerza, la vela me va a quedar así. Mi punto de entrada va a estar por aquí. ¿Qué pasa? A veces la vela comienza a la baja y no me da retroceso. La vela comienza así y retrocede a su punto inicial. Sale con fuerza nuevamente y retrocede despacio. Yo puedo ingresar a esta operación aquí. La vela me puede quedar así. Pero ¿qué pasa? Si aquí yo encuentro un nivel, me va a tocar el nivel y me va a rechazar y me va a cambiar el color de la vela, lo que le dije ahorita. Y lo que muchas veces ocurre. Porque una vela inicia de un sentido no quiere decir que va a cerrar ese sentido. Ya puedo ser así, puede ser bajista, pero me tocó el nivel, me rechazó y me queda así. Por eso es importante el contexto. Si nosotros aprendemos a trazar niveles de soporte y resistencia de la forma correcta, nosotros vamos a evitar caer en estas trampas. Eso son trampas de mercado y muchas veces las grandes instituciones lo hacen. Por eso es que muchas veces los traders novatos pierden porque casi siempre operan en reversiones, porque eso es lo que ven los libros. Espera que te llegue el retroceso y vas a entrar en impulso nuevo y siempre en el nivel de soporte y resistencia. Sí, pero ¿cómo lo hago? No solamente porque yo a un nivel voy a entrar en contra del movimiento. Tengo que tener un fundamento para poderlo hacer. Si no, no ingreso. Y recordemos que todos los niveles se rompen. Ningún nivel es para siempre. Si esta vela me cerró inclusive aquí en el nivel, pero me lo hizo con fuerza, posiblemente la siguiente vela me va a iniciar a la baja. Independientemente de que me cerró justo en el nivel. La vela me puede romper aquí fácilmente y continuar y cerrar aquí. ¿Ya? Entonces, porque me cerró aquí sin rechazo, pues no tiene mecha, o sea que no hubo rechazo, no tuvo rechazo, tuvo una mecha pequeñita aquí o grande, yo me voy en vela contraria. Si esta vela me comenzó aquí, me estaba haciendo aquí golpe, pum, 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 me está haciendo este movimiento aquí,